Muy bien, señor, está con nosotros Sixto Gavín, dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Persisten los mismos problemas? Ese es el tema de la entrevista de hoy. Buenos días, Sixto. Buen día, Amado. ¿Cómo va, hermano? Cuéntame. Buen día, Yerjan. Buen día, Carolina, días, Francis. Caramba, a este grandioso equipo de las mañanas. Tenía un tiempecito que no nos visitaba, que no nos daba su opinión acerca de temas que él maneja y que tiene ámbito nacional. Bien. Ponme en contexto, Sixto, ¿qué ha pasado con los reclamos y esas cosas? ¿Continúan o han variado, ha cambiado? Bueno, mira, el 19 de diciembre va a concluir este primer tramo del año escolar 2025-2026 y va a concluir sin cambios importantes, significativos en el drama y la crisis educativa que desde hace décadas caracteriza a la República Dominicana en el nivel preuniversitario. Y pues esto se debe a que la gestión educativa continúa con una visión de no concebir a la escuela dominicana como debería concebirse, como el principal centro de promoción de la creación, de la cultura, de lo didáctico, de lo pedagógico, y entonces ha sido convertida la escuela prácticamente en una guardería para cuidar niños y niñas, a pesar de que del 2013 logramos el presupuesto, la aplicación de la ley en su artículo 197 del 4% para la educación, porque el otro componente entonces es la privatización de muchos aspectos de la educación y convertir el modelo educativo prácticamente en un negocio para sectores privados, para ONGs, para intereses particulares, tanto nacionales como internacionales. Eso aterriza en una jornada escolar extendida que continúa, como lo hemos dicho aquí decenas de veces que hemos estado en este programa, tanto en gestiones anteriores de autoridades diferentes a estas, como también dentro del periodo de los distintos ministros que ha tenido la gestión educativa de las autoridades actuales. Continuamos con la jornada escolar extendida sin incluir los aspectos curriculares que plantea el propio enfoque y la ordenanza 02-2019 relacionados con la educación de manera integral, que incluya de manera definitiva la parte sociocultural, la parte artística, la parte cultural, la parte de la educación física integral y que se cumpla con la propia ordenanza. Seguimos con el mismo desorden de que el maestro prácticamente no tiene tiempo ni siquiera para almorzar porque no hay un personal, a pesar de que lo establece la normativa, dedicado para el cuidado de los estudiantes en ese caso, y seguimos agotando las asignaturas curriculares regulares, académicas regulares, y entonces a partir de la 1 a 2 de la tarde hay que continuar otra vez prácticamente con esos mismos contenidos, en vez del maestro y la maestra dedicarse a trabajar, a hacer las tareas técnico-pedagógicas del registro, de otros aspectos, atender las diferencias individuales de los estudiantes. Entonces, además de que hay una sobrepoblación estudiantil que aún se mantiene, de un promedio de 40, 45 estudiantes, 35 por aula, en algunos casos 55 y 60, en jornada escolar extendida, y esa crisis se manifiesta también en que no se expresa todavía una mejoría real en el almuerzo, en el desayuno, y entonces la merienda de los estudiantes. A eso se suma lo que tú señalabas, Amado, de las reivindicaciones diarias de docentes, de padres, de estudiantes, que algunos padres han tenido hasta que cerrar centros educativos en el país. Señores, escuelas sin agua potable, escuelas sin energía eléctrica, todavía sin personal administrativo, sin sereno, sin guardián. Y, óyeme bien lo que te voy a decir, el siguiente dato, 11,000, aparecen 11,000 personas designadas como personal administrativo en la nómina del MINER y tú no lo encuentras en una escuela en el país. Y hay escuelas que en nómina tienen que 30 personas para ser nombradas
designadas como personal administrativo. O sea, déficit. Y en la escuela hay 1 o hay 2. O sea, gente que está en nómina, unos 11,000, y entonces no está en las escuelas del país. ¿Cómo se llama eso? Entonces, continuamos desde la gestión educativa con la presencia de ese tipo de acciones que no responden a lograr realmente los propósitos de una calidad de la educación, concentrarnos en lo pedagógico, concentrarnos en el aprendizaje, y ya sabemos que, como lo establece la ley en su artículo, la ley 6697, en su artículo 59, de los 13 factores que inciden en la calidad de la educación, el 70% incide la gestión, determina de la gestión, y el 30% depende del maestro y de la maestra. Entonces, continuamos con la gestión que se ha quemado. Por ejemplo, la gestión de Luis Miguel de Camps continúa. No podemos negar que ha expresado voluntades, que ha expresado niveles de diálogos y de concertación con el sindicato. Sin embargo, de ahí hay que pasar de las palabras y los acuerdos a los hechos. Pero además continúa dirigiendo el Ministerio de Educación con el mismo equipo, con los mismos equipos de anteriores ministros, que fueron los que generaron confrontaciones, los que se quemaron, los que creen en la verticalidad, los que no creen en el diálogo. Y entonces eso ha producido que aún allá a finalizar el 19 de diciembre, el primer cuatrimestre de este año, terminemos sin cambios significativos. Ustedes vieron aquí jornadas, han visto jornadas, por ejemplo, si hablamos de la provincia de Duarte y las Hermanas Mirabal en la Regional 07, y eso ocurre en todo el país, la situación de las escuelas. Eso está expresado en videos, en imágenes, escuelas destartaladas con condiciones de infraestructura terribles, donde prácticamente no se puede hacer nada que no sea bajo la voluntad del docente, del estudiante y de los padres de familia que envían los niños a la escuela. A eso entonces hay que sumarle también lo que implica la parte de una reforma curricular apropiada que aún se requiere en el país. Sí. Sixto, importante el dato que usted dio acá con relación a la cantidad de personas que aparecen registrados, pero que no están yendo a las escuelas, 11,000 personas. Sí, cuando nosotros le ponemos un sueldo mínimo a ellos, vamos a hablar de 10,000 pesos, estamos hablando de 110 millones de pesos al mes, al año 1.320 millones de pesos. Así es. Además del otro aspecto que implica la necesidad de la escuela que lo requiere, pero entonces se está dilapidando recursos. Así ocurrió también ocurrió con el caso de los policías escolares. Te recuerda que aquí había un solo policía para la región noreste y todavía se mantiene. Y ya hay algunos que están en algunas escuelas, pero habían 17,000 en nómina. Y no había... Sí, la mayoría de eso, yo tengo amigos que son policías, y no estaban presentes en los centros educativos. Ellos solamente hacen un reporte. Entonces, tiene que acabarse en el Ministerio de Educación, en la República Dominicana, el botellerismo, tiene que acabarse. Pero eso no se iba a acabar. Pocas cosas pasan en la escuela siendo así, porque si tú te pones a ver las críticas que se hacen de estudiantes que se pelean. Hay un estudiante que hirió y creo que mató a otro estudiante saliendo de un centro. Bueno, una serie de cosas que se dan. Bueno, mira lo que ocurre. Sí, en Santiago hubo un caso. ¿La semana pasada? En la semana pasada. Mira, la escuela no está en la luna, ¿verdad? Está enclavada en una sociedad que nosotros sabemos, ustedes saben mejor que yo, que se ha degradado bastante. Claro. O mejor dicho, ha sido degradada por los poderes públicos y privados, todos, y poderes fácticos permanentes, que lo que le interesa es que la gente no tenga pensamiento crítico, no formemos ciudadanos y ciudadanas capaces de cuestionar y de leer los procesos y las coyunturas entre líneas. Y entonces, precisamente cuando decimos que la escuela ha sido convertida en eso, en una especie de guardería simplemente para cuidar niños, lo que se procura es eso. Pero ¿qué pasa? Hay que ver también los demás actores. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los medios de comunicación en su gran mayoría ahora?
sobre todo redes y sobre todo unas plataformas que hay que, porque hoy incluso las plataformas y los medios en la sociedad y el mundo de hoy inciden más prácticamente que el padre y que la madre en sus hijos. Y también inciden otros poderes, incluyendo los medios, en la más prácticamente que la escuela y que el maestro y la maestra. Pero los poderes fácticos, ¿cuál es el papel que están jugando las instituciones formadoras a nivel superior? ¿Estamos formando o estamos titulando? Que es el otro tema que hay que ver para hacer un análisis integral. ¿Qué papel están jugando, por ejemplo, el poder fáctico de las iglesias? ¿Qué papel está? O sea, hay que hacer un análisis integral para entender que ese discurso que los sectores del poder promueven, que el maestro y la maestra es el responsable de la crisis educativa. El maestro es responsable de la parte metodológica en un 30%, en 3 de los 13 factores, sí, y la asumimos. Ahora, los factores determinantes tienen que ser, según el artículo 63 de la Constitución de la República, es el Estado el que está llamado a garantizar una educación de calidad, claro, y convertir en políticas lo que se ha aprobado a nivel incluso del propio enfoque curricular, que las autoridades lo que hacen es violentar la propia normativa. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en el proceso de la evaluación al desempeño de nosotros, los y las docentes, que por fin después, cada 3 años que tiene que aplicarla la ley, que tiene que aplicarlo el ministerio según la ley y el estatuto del docente. La más reciente fue en el 2017. Después de tantas luchas logramos que se nos evalúe para que se identifiquen fortalezas y debilidades del sistema y del ejercicio docente y el MINER pueda aplicar medidas remediables. Sin embargo, aún en ese proceso que el sindicato lo ha asumido un 100%, aún así estamos en una batalla porque, por ejemplo, el MINER quiere excluir a los y las maestros y maestras que tienen un año en servicio, que de manera automática el estatuto del docente establece en el artículo 29 literal A, que usted pasa a la carrera docente de manera automática desde que cumple un año en servicio y no quiere evaluarlo el MINER. Le pongo ese ejemplo para que entendamos que seguimos, cuando ustedes hablan de los otros sectores, que uno lo ve a diario aquí a ustedes, quejándose de la misma situación de falta de institucionalidad, de seguimiento en las políticas. Realmente en educación, lamentablemente, es donde más se expresa ello, además de los niveles de improvisación y del concepto de aplicar la educación de manera reduccionista y unilateral, porque en educación la educación es un sistema y como sistema tiene 5 pilares y tiene 5 pilares. Entonces, se pueden aplicar en la educación, Francis, se puede aplicar en la educación de manera integral las políticas. Al mismo tiempo que tú aplicas la evaluación al desempeño de los maestros y maestras, tú puedes estar reparando una escuela. Pero al mismo tiempo que tú reparas la escuela y aplicas la evaluación, puedes estar aplicando, porque hay que tomar en cuenta el qué se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña, quién enseña, a quién se enseña y para qué se enseña. Pero aquí todo eso se ha tirado a la basura y al zafacón. Después que llevamos a cabo el Plan Decenal de Educación 1992-1993, que me parece que es la reforma más importante que se hizo y la más participativa, y un servidor participó como dirigente estudiantil en ese momento. Por fin le reconocen algo a Balaguer. Ocurre que realmente, bueno, no se atrevió a tanto que ni siquiera facilitó el suelo en otro tipo de temas para que se invadan, pero ya no nos metamos ahí. Entonces, pero fue un proceso realmente consensuado de la sociedad, pero luego todo eso se tiró al zafacón y cada ministro llega con un plan en la cabeza y no hay continuidad. De Fulcar a Fausto. A Fausto. ¿Cómo se llama? Luis Miguel de Cans. No, el triste célebre Ángel Hernández. Ángel Hernández. De Fulcar a Ángel. El triste célebre Ángel Hernández. De Fulcar a Ángel. Se le ha dado en este periodo el favor de que administren el 4%.
¿cómo lo define de Fulcar a Ángel? Ese ministerio. Se quemaron y hubo corrupción en ambas gestiones, denunciadas con evidencias. Recordemos que a Fulcar le correspondió a Roberto Fulcar en medio de la pandemia. Recordemos que lo que ocurrió con el tema de los medios de comunicación en algunas partes. Recordemos lo que ocurrió con las laptops, con las computadoras. Recordemos el contrato con el PNUD de 10.000 millones de pesos. Recordemos los libros de texto de Ángel, 14.000 millones de pesos. Recordemos los libros de texto de Ángel Hernández. Recordemos lo que implicó el hecho de que él, siendo jefe, fundador de una universidad privada, correspondió a firmar contratos beneficiando a esa universidad. Recordemos las confrontaciones con el magisterio, con la comunidad educativa, o sea, realmente... Sin una solución. Realmente no presentaron, no solucionaron una sola de las problemáticas de la educación, al contrario, las agudizaron. Wow. Y no implica que no podamos encontrar algún elemento positivo, pero no significativo, porque el asunto está en la parte, exacto, pesa más cuando tú lo pones en la balanza los aspectos de la gestión incorrecta, de la gestión inadecuada, de la gestión muy autoritaria de ambos, poco participativa. Recordemos que no hicieron lo que prometieron de que se aplicara concurso de oposición para todo el personal técnico administrativo, porque lo que hicieron fue procurar amañar para ascender gente personal a técnicos, a funcionarios nacionales, sin convocar a concursos, porque esa es la otra cosa. Aquí solo se convoca a concursos de oposición para los maestros y maestras entrar al sistema y para un maestro dirigir una escuela. Pero para ser técnico regional, para ser director regional, para ser director de distrito, para ser técnico nacional del MINER, se premia, más bien no se premia, sí, se premian con el dedo y se señalan con el dedo cuando la ley establece en su artículo 136 que todos los cargos técnicos docentes, incluyendo todos esos funcionarios, deben ser electos por concurso y de manera abierta para que todo el maestro o maestra, independientemente de su condición, solo ser maestro o maestra, si cumple con los requisitos, entonces vaya aspire a ser técnico regional o distrital, pero ¿qué va? Aún ahora mismo se siguen produciendo incidencias en ese sentido, de manera que lamentablemente en el sector educación, no la política, porque todo el que le diga a usted como ministro, que todos lo han dicho, y que van a sacar la política de la educación, eso es un adespecio, porque la política como ciencia interviene en todos los procesos y la educación es un fenómeno sociopolítico y sociocultural. Lo que hay que eliminar es los niveles de partidarización y de politiquería que han contaminado, y del negocio, que han contaminado a todo el Estado, a todo el tren administrativo del Estado Dominicano, sin excepción, y entonces ocurre que a eso no escapa, lamentablemente, el sistema educativo. ¿Se ha evaluado el Consejo Económico de Educación? Hay quien lo va a evaluar, porque imagínate, sigue teniendo una composición mayoritariamente empresarial, mayoritariamente de la llamada sociedad civil, que ahí solo la ADP, por ejemplo, tiene una representación, y tiene una representación las ADMAE, y de ahí entonces, y regularmente son escogidos de manera corporativizada, sin que sean electos por las bases ni por los miembros de esa institución, y entonces sigue siendo, como tú les has bautizado, más que el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Empresarial de la Educación, intervenido por ONGs de esos sectores
y la visión de esos sectores que mencionaba Amado, de la oligarquía tradicional del país, de las 10 o 15 familias que son dueños de este país, que son incluso las que desarrollan los diplomados y las llamadas capacitaciones a los maestros y maestras, cobran todo su dinero y después dicen públicamente que el maestro no sirve, pero fuiste tú que me formaste. ¿Qué le espera a la educación dominicana? Bueno, la educación dominicana le espera y debe esperarle que nos levantemos todos y todas, podamos realizar esa unidad que hicimos cuando el plan decenal, que hicimos cuando el 4%. ¿Para qué? Para vigilar, para entre todos, padres, madres, la familia, las comunidades, las organizaciones sociales, los y las maestros y maestras, podamos ponernos a una en el sentido de demandar de la gestión educativa que se concentre en designar los recursos a la escuela y en la parte de lograr centrar en la parte pedagógica y no del negocio, la parte pedagógica y del aprendizaje y de la formación docente y no el negocio en la educación. Bueno, gracias, muchas gracias a Sixto Gavín, dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, quien ha estado con nosotros, y la verdad que escuchar a Sixto es como uno ver una película de terror. Sí. lamentablemente así es. Cada vez que vienes. Porque sigue siendo así, lamentablemente. cada vez que tú y vienes, no es que seamos aves de mal agüero, sino que tú vienes, decimos las cosas exactamente como son. Cada vez que tú vienes da unos números que son lamentables para una nación que pretende desarrollarse en el futuro. Y que se merece más. Y que se merece más. Así es. Gracias, sí.